Buenas tardes, mi nombre es Luz Mari Correa y mi compañera Dayana Rojas. Somos integrantes de la Cátedra de Ideas Políticas de la Universidad Simón Bolívar, Grupo C Nocturno. El día de hoy vamos a hablar por qué la libertad de expresión como derecho humano debe tener límites. Antes de dar respuesta a estas preguntas, hay varios puntos que debemos precisar. Tratamos de ser muy breves en función del tiempo que tenemos para esta exposición. ¿Qué es la libertad de expresión? Es el derecho que comprende la libertad de buscar, recibir, difundir información e ideas, ya sea oralmente, por escrito o a través de nuevas tecnologías de la información, el cual puede estar sujeto a censura previa, sino responsabilidades ulteriores expresamente fijadas por la ley. En el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se alude a este concepto establecido literalmente que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado o a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. La libertad de expresión como un derecho social. En la historia podemos ver que la lucha por la libertad de expresión está presente desde hace mucho tiempo. Se puede decir que los registros más conocidos de esta lucha son que nos remiten a la Revolución Francesa, son de 1789, cuando este concepto estaba asociado directamente al ideal revolucionario de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Desde entonces la libertad de expresión se encuentra entre las principales conquistas de la humanidad y se incluye la misma en una primera generación de derechos fundamentales. También encontramos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una opinión consultiva en 1985, señala que la libertad de expresión debe ser entendida como un derecho social y pilar fundamental de la democracia, ya que éstas se encuentran inscritas en los derechos universales que se presentan indisolubles con la democracia, la libertad de expresión o el medio de la información. La formación, la opinión, la crítica y el conocimiento resultan ser elementos sin los cuales no hay democracia plena. La libertad de expresión es una piedra angular de la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública y para la comunidad a la hora de ejercer sus opiniones, esté suficientemente informada. Por eso es que es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre. La libertad de expresión es, por lo tanto, no solo un derecho de los individuos, sino de la sociedad misma. Ahora, teniendo en el concepto amplio de la libertad de expresión, según lo establece el artículo 19 de la Declaración de Derechos Humanos y la importancia que tiene el mismo para la democracia, ya que este es considerado un derecho social. Pasaremos a dar respuesta a la pregunta, ¿por qué la libertad de expresión como derecho humano debe tener límites? Siendo conscientes de la libertad de expresión entendida como un derecho individual, social, adquiere un valor trascendental para la persona y la sociedad, ya que por un lado asegura la posibilidad de buscar, recibir y difundir el pensamiento propio y de hacerlo del conocimiento de los demás, y por otro lado implica un derecho a recibir cualquier tipo de información. Es claro que la libertad de expresión debe tener controles, pero dejando a un lado el paradigma de la represión al mismo que este podría perjudicar el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sino los cuales no pueden concebirse con una democracia real. A continuación viene la conclusión por la compañera Luz Mari.
En conclusión, la libertad. Expuesto a lo anterior, debemos entender que la libertad de expresión, como cualquier otro derecho de democracia, no puede ser sujeto absoluto, sino que debe moldearse frente a otros también esenciales, tales como la vida, la vida privada, la intimidad o el honor. Teniendo en cuenta que mis derechos y libertades finalizan donde comienzan los del otro. En conclusión, la libertad de expresión debe tener unos límites esenciales para el buen funcionamiento de la sociedad. Por ejemplo, no puedes simplemente revelar secretos comerciales como datos de clientes o de procesos de producción o un plan militar del gobierno. Y en los casos de un estado de emergencia o una guerra, el gobierno puede limitar la libertad de expresión de los ciudadanos. Tampoco puedes culpar a alguien y difundir sobre otras personas. Difundir mentiras sobre otras personas. Y no se puede incitar a la violencia, la discriminación o el asesinato. Si hace eso, en la mayoría de los países están cometiendo un delito. Por lo tanto, puede suceder que un juez condene a alguien alegando que él o ella incita a la discriminación. Es claro que este derecho lo que debe tener son controles ulteriores que hagan responsables a las personas por su dicho, pero sin dejar de evaluar la gran importancia que este derecho tiene para la democracia y la sociedad. ¿Ya? Bueno, espero haya sido de su agrado. Muchas gracias. Dayana, muchas gracias, compañera. Muchas gracias. Muchas gracias, Luz Mari.